Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Tú tienes un extintor en tu casa? Esa ¿Un bombona extintor? roja. No, ¿alguien tiene un extintor en su casa? Pues es que creo que por ley tienes que tenerlo. O sea, ahora van a venir a detenerme, me van a poner una multa por tu culpa. A ver si, claro, a ver, corta el no, ahora digo sí. Tengo tres. Y lo pegas, tengo tres, uno en cada habitación. Pues otro día tomando un café, todos hablando del extintor de su casa. Yo supongo que no era una palabra clave para hablar de otra cosa, no lo sé ya, o sea... Ya, no sé. Mira, Javi levanta las cejas, nuestro No sé, técnico. ahora o sea, como se lo diga a mi mujer, ya tenemos un lío. Este fin de semana, ¿dónde se compra? También, siguiente pregunta, ¿dónde se compra un extintor? No tengo ni... ¿Y el tamaño? Porque no podemos tener uno de los que vemos por los centros comerciales, a mí eso me ocupa muchísimo. Otra preocupación, ya me has metido otro lío en la cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy la vamos a liar parda, por varios motivos, pero no quiero adelantar acontecimientos. Empezaré afirmando que el mejor presupuesto público es el que no existe. Que sí, que es exagerado y poco realista, pero si partimos de este principio quizá el final sea otro. Estaremos en el mundo político de otra manera. Hay que regirse por los resultados, no por las intenciones. Algo a lo que se niega la izquierda, siempre autojustificada por eso, por sus elevadas intenciones. Vamos a establecer una escala moral. Las 4 formas de gastar dinero de Milton Friedman. Con ustedes, Javier Milei. Friedman, ¿qué decía? Ustedes pueden gastar el dinero propio o el dinero ajeno y lo pueden gastar en ustedes o en otros. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de gastar? Es el dinero propio en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno sabe bien lo que quiere y también sabe lo que le costó ganarlo. Ahora, por ejemplo, ustedes podrían gastar el dinero de ustedes en otros. ¿Sí? ¿Eso cómo es? Es cuando hacen un regalo. ¿Qué hacen? Tratan de minimizar el costo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tratan de quedar bien con lo menos posible. Lo otro que pueden hacer es gastar el dinero, ¿sí?, de otros en ustedes. Y ese es el derroche. Es decir, que cuando uno gasta el dinero de otros, se produce el despilfarro. ¿Y cuál es entonces la peor forma de gastar? La peor forma de gastar es el dinero de otros en otros. Sí, eso que supuestamente llaman estado del bienestar y que en realidad debería llamarse estado del malestar. Porque no hay nada más irresponsable que alguien gaste el dinero de otros en cosas que tampoco le interesa, que es lo de otros. Milei no será el único político presente hoy aquí. Tampoco el único Javier. Los dos, eso sí, liberales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? A ver, hoy te voy a decir yo por qué vamos a perder amigos. Y es que hemos traído a un invitado al que le teníamos ganas, pero lo hemos traído en el peor momento posible. No digo para él, sino para nosotros. Vaya por Dios, Richard. ¿Sí? Un invitado peligroso. No es el primer político que hemos traído, que ya Sí, hemos no, traído no. algún otro político. Claro. Siempre con miedo, siempre con miedo. Con precaución. Un colectivo que en este programa siempre, pero es político, en activo, con cargo público y para más Inri en campaña electoral. Pero le vamos a dejar que nos eche aquí el mitin. No, esto es como el tabú. Esto es como el tabú. Está prohibido decir prometemos, programa, voto, urna, Ayuso, todo eso está prohibido. A ver si al final el que se va a enfadar con nosotros es él. Puede ser. Le vamos a dejar hablar. O sea, traer un invitado para decirle lo que tiene que decir tampoco está bien, Domingo. Hemos venido a jugar, ya sabes que aquí hemos venido a no hacer amigos, así que no podemos hacerlo de otra forma. Pues venga, haz los honores. Presenta a nuestro invitado. Pues sí, tenemos hoy a Javier Fernández Lazqueti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. A quien habéis traído es a un liberal que está ahora en estas cuestiones y que cree que si no menciono la palabra Ayuso vais a tener una caída de oyentes de semejantes dimensiones que yo no deseo eso para mi amigo Domingo y para mi amiga Nuria. Es verdad que el planteamiento del podcast le va a interesar a muchísima gente y es cómo hacer un presupuesto público, porque nos creemos que eso se hace casi como el de casa. O algunos empresarios que nos hemos cruzado por el camino y nos han dicho, a ver, pero si yo soy capaz de gestionar mi empresa, ¿cómo no voy a ser capaz de gestionar un presupuesto público? ¿Pero qué hace este presidente del gobierno? ¿Qué hace esta presidenta de la Comunidad de Madrid? Es lo mismo, Javier. Depende de la mentalidad con que lo hagas. Mejor dicho, depende
La mentalidad es los principios y los valores con los que lo hagas. Es decir, si eres un socialista y no respetas el dinero de los demás, entonces lo primero que fijas es lo que quiero gastar y lo que quiero hacer, y luego ya veré la manera de sacarle el dinero a la gente y si no lo tengo, pues me lo invento, que es lo que hace Pedro Sánchez. Es decir, por eso lleva 340.000 millones de euros de deuda pública adicional en estos 4 años y por eso considera una prioridad nacional pagarle la mitad del Interrail a mis hijos, cosa que es verdaderamente algo asombroso. Yo por lo menos, y en la Comunidad de Madrid, lo hacemos de otra manera porque somos liberales y porque respetamos el dinero de los demás. Y esperamos a tener las cifras de financiación autonómica, de financiación de la Comunidad de Madrid, cosa que solemos tener, normalmente se entregan en el mes de julio, y en ese momento eso se constituye en el techo de gasto. Y a partir de ese momento ya empiezas a descomponer hacia abajo. Primero, el gasto obligatorio y necesario, del que seguro que luego hablaremos, porque es rígido, porque es que ya, o sea, te guste o no te guste, lo vas a tener que gastar de todas maneras. Y luego la franja, bastante pequeña, de disponibilidad que tienes para aquello nuevo que se quiere hacer, o para aquello que se quiere aumentar, o para aquello que se quiere corregir de alguna manera. Pero vuelvo al principio. Depende de si eres socialista y entonces crees que lo primero es tu decisión y a continuación le extraes los recursos a la gente. Si eres liberal, entonces esperas a saber qué ingresos vas a tener, como haría una familia, y a partir de ahí lo construyes. Un apunte nada más. En España tenemos un sistema de financiación autonómica que es muy complicado, son unas fórmulas muy complicadas, pero que es muy automático. Es decir, una vez que el gobierno de la nación estima la previsión para el año siguiente, cosa que se supone que estará haciendo, por ejemplo, ahora mismo, la estimación de cuánto recaudará fundamentalmente por impuestos sobre la renta, por IVA y por impuestos especiales, para el año que viene, eso entra en las fórmulas del sistema de financiación y sale una cifra que es automática, que no depende de la voluntad de cada gobierno. Y eso nos lo comunican las comunidades autónomas, como digo, normalmente a mediados del mes de julio. Pero yo sé que al final ahora eres consejero de la Comunidad de Madrid, pero en general, cualquier presupuesto público, un poco nos abstraemos en el sentido de cómo se plantea esa cifra. Por ejemplo, el presupuesto del Gobierno central, se habla mucho del techo de gasto. También la comunidad autónoma pues fija unas cifras que además son muy grandes. Es decir, para este año creo que estaba en 23.000 millones la Comunidad Autónoma de Madrid. Creo que el presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, era de 25.700 y pico millones. Son cifras muy, muy altas y yo, pues lo digo, lo que más cubro, que es el Gobierno central, cuando dicen el techo de gasto y ponen ahí una cifra, la que sea, 400.000 millones de euros. Y yo digo, bueno, ese no es el techo de gasto, es la cifra total, pero dan esas cifras que son descomunales. Yo digo, ¿quién establece esa cifra? Se coge la cifra del año anterior y se le pone el IPC previsto, se hace una especie de estimación de cuánto va a subir el PIB. Ese gran dato, porque se supone, al menos así se plantea, se supone que es como: este es el techo de gasto, lo que se va a disponer por el conjunto de las administraciones, y luego vamos a ir viendo cómo distribuimos a cada uno de los departamentos. Pero claro, esa primera cifra es una cuestión de voluntad política. ¿Hay alguna forma técnica? El sentido de esa expresión que ya hemos usado varias veces, llamada techo de gasto, que es algo que introduce en la manera de presupuestar en España, lo introduce Aznar, y responde precisamente a la lógica que os estaba diciendo antes. Es decir, primero voy a calcular o a saber los ingresos que voy a tener en el año que viene, y a partir de ahí ya veo en qué, a qué tengo que destinar o a qué puedo destinar. Es decir, no es un presupuesto que se construya por el lado del gasto, sino que se construye a partir del dato del ingreso, en la idea de que sea un presupuesto equilibrado y si se pudiera incluso amortizar deuda, pues muchísimo mejor. Eso es distinto en el caso del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Hacienda, para el propio presupuesto general del Estado, porque todo lo que
calcula o todo el dato de previsión de ingresos para el ejercicio siguiente son estimaciones que hace el propio ministerio, ¿no? Las puede hacer bien, ajustadas, las puede hacer pesimistas, las puede hacer contenidas, pensando, o las puede hacer como María Jesús Montero, que es, pues ala, le he hecho ahí un montón de dinero y ya veremos después si se corresponde con la realidad o no. Pero en el caso de las comunidades autónomas, como digo, es distinto porque para nosotros, para todas las comunidades autónomas, con excepción de País Vasco y Navarra, que tienen régimen diferente y recaudan ellos. Para los demás, la mayor parte de nuestros ingresos, pero la inmensa mayor parte, ahora mismo no sabría decir, pero yo creo que es más del 80%, procede de impuestos sobre la renta e IVA e impuestos especiales, y por lo tanto es una cantidad que nos comunica el Estado, que ha hecho el cálculo. Y entonces, pues yo sé que cuando me comunican en el mes de julio la previsión de ingresos del sistema de financiación para el año siguiente es tal, esos son ingresos ciertos, esos me van a llegar seguros. Luego yo hago el cálculo, nosotros hacemos el cálculo de los ingresos que recaudamos nosotros directamente, que es un poquito de impuesto de sucesiones, que está bonificado, y luego transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pero es así. Entonces, yo creo que la lógica que tiene que ser es la de que, partiendo de la base de que uno no se puede gastar más de lo que tiene, ni más de lo que ingresa, simultáneamente yo creo que se deben bajar los impuestos, a partir de ahí construir cómo se articula todo el conjunto del sistema, de la estructura de gasto. Y ahí, entonces llega uno y dice, bueno, tengo pues 25.000 millones para gastarme ese presupuesto que se presentó a finales del año pasado. Y entonces llegan todos los departamentos y dicen, ¿qué hay de lo mío? Esto es así, más o menos. Es decir, el Departamento de Hacienda dice, me voy a gastar este dinero, y entonces llegan las peticiones de todos los demás, que siempre van a ser peticiones, yo entiendo, expansivas. Es decir, no sé si habrá habido alguna vez un consejero que haya dicho, yo no necesito tanto, a mí quítame el 10%. O que haya devuelto dinero o no se haya gastado. Intuyo que no. En la Comunidad de Madrid, en los tiempos duros de la crisis, y a diferencia de otras regiones, sí hubo, no hubo, sino varios. Y el que habla como consejero de Sanidad bajó el gasto, por primera vez en la historia, el gasto sanitario en la Comunidad de Madrid, por cierto, con unos resultados en términos de salud que no se resintieron en nada. A partir de ahí, a partir del momento que tienes el techo de gasto, se abren dos procesos simultáneos. Por una parte, los departamentos empiezan a construir su presupuesto. La tendencia habitual, casi siempre, es a crecimientos, y eso forma parte de la lógica. En paralelo, Hacienda... Yo hablo siempre de la experiencia de lo que conozco, que es fundamentalmente Comunidad de Madrid, pero me imagino que no será muy distinto en todas partes. Hacienda hace una construcción distinta, que es, primero voy a ver lo que no está en mi mano disponer, si me lo gasto o no, porque es que me lo tengo que gastar. Es decir, todas las nóminas de todo el personal. Ojo, que aquí cuando todo el mundo dice, y hay alguna que lo dice con mucha facilidad, voy a quitar el gasto que sobra en no sé cuántos millones, lo que no se da cuenta es que fundamentalmente está hablando de los sueldos de los médicos y del conjunto del sistema sanitario. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea, en la Comunidad de Madrid, la mitad del gasto casi es sanidad. Del gasto sanitario, la mitad es gasto de personal. Del gasto de personal sanitario, la mitad son sueldos de los médicos. Con lo cual, ahí tienes el grueso, y personal docente, etc. Lo hago sobre todo para dar una idea de las magnitudes. Entonces, el gasto de personal, teniendo como tenemos en España, cosa insólita porque no sucede en muchos otros lugares del mundo, teniendo como tenemos un personal que en todos los campos, desde educación a sanidad, pasando por los 20.000 funcionarios normales, son personal que son fijos, vitalicios y que continúan allí con independencia de ninguna decisión de nadie, pues ese es un gasto rígido. Es también un gasto rígido los
contratos, es decir, tú has licitado el contrato de construcción de la conexión, como en este momento, de la línea de Metro Sur con el metro en la línea 3 del metro en Villaverde. Bueno, pues ese es un contrato que mientras se edifica tienes que ir pagando los vencimientos o las anualidades, lo que sea. Y tienes además los contratos de servicios, es decir, tienes contratado, externalizado el servicio, la limpieza de todos los hospitales. Bueno, pues eso. Entonces, todo eso ocupa más o menos un 80 y tantos % del presupuesto, dependiendo de los años. El margen de disponibilidad es pequeño. Por ejemplo, luego hay gastos que ya sabes que van a ser, es decir, la receta de farmacia. Para Madrid, la receta de farmacia, es decir, lo que el médico de familia nos prescribe y vamos a la farmacia y nos lo dan, esos son más o menos 115, 120 millones de euros al año. Puedes calcular, el año que viene crecerá un 2% o un 5%, dependerá de muchos factores que no dependen de la voluntad ni del Incluso consejero. de una pandemia. Incluso una pandemia o de que aparezca un medicamento nuevo. Y qué bien que aparezca un medicamento nuevo si cura, ¿no? O de que un medicamento que era muy caro vence los 10 años de patente y pasa a ver genérico. Y entonces, borrón, de repente, yo viví el feliz momento en el que las estatinas entraron en precios de genérico y, joder, de repente fue un alivio de un montón de dinero. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero no me voy por las ramas. Es decir, hay una parte de gasto que es absolutamente rígido, personal, contratos que ya tienes, otro que es, podríamos considerarlo de facto rígido, porque es gasto que es seguro que te va a venir, receta de farmacia, que es, como digo, más de un 10% del gasto de la Comunidad de Madrid. Y luego hay una parte de gasto que, a ver, no es que sea rígido, pero que si lo dejas de hacer, pues es un lío, ¿no? Por ejemplo, conciertos educativos. O sea, los conciertos educativos de la Comunidad de Madrid, que son, no me acuerdo ahora mismo exactamente de la cantidad, por supuesto que los queremos seguir haciendo y los vamos a seguir haciendo. Teóricamente es un gasto que podríamos dejar de hacer, pero no lo vamos a dejar de hacer porque hay una... y además se montaría con toda la razón una rebelión social. Con lo cual, la franja real de decisiones para una presidenta de comunidad autónoma o para un consejero es pequeño. Entonces, como decía, se hacía en paralelo, las consejerías están trabajando en sus planes, que hacen esos cálculos, nosotros en Hacienda también, y luego nos sentamos y discutimos un rato, varios ratos, hasta que llegamos ya a algo que sí se corresponde con la realidad. Ahora hablamos de ese momento. A quien no había presentado hoy es a nuestros invitados musicales. Es un grupo que la verdad que hemos tardado en traer cuando es el que mejor nos cuadra. Supongo que conocéis a The Jesus and Mary Chain, que son un grupazo de punk, ¿no? No. Bueno, viste Lost in Translation, la banda sonora, la canción más famosa que es con la que hemos abierto. Pertenecía a este grupo. Bueno, sigue todavía en activo, pero es verdad que sus años grandes fueron pues como de mediados de los 80 hasta finales de los 90. Y digo que nos cuadra mucho porque eran sumamente bordes, no les importaba quedarse sin amigos. Sus primeros conciertos los daban de espaldas, no hablaban al público y encima duraban 10 minutos. O sea, ibas a la sala de conciertos para una sesión de 10 minutos. Luego avanzaron en esa línea y pegaban al público asistente y destrozaban todo lo que tenían a mano, que era algo muy punk. La verdad, pero destrozaban no sus propios equipos. La música no suena muy punk, ¿no? Claro, es que por eso son geniales de Jesus and Mary Chain, porque son capaces de mezclar ese noise, esos ecos, eso de la Velvet Underground con melodías de los Beach Boys, con ese pop. Claro, pues ellos lo consiguieron. Como siempre me pasa que reconozco la música y me sonaba y me gustaba y no me sé los nombres, pues ya tengo que escuchar este fin de semana en Spotify. De Jesus and Mary Chain. Son esos grupos que hay que recuperar, claro que sí. Nosotros que también somos antipáticos. Yo tenía aquí 3 principios de los que criticamos mucho los periodistas a los políticos con esto de los presupuestos. Porque yo digo, decías tú antes, un empresario dice, yo puedo arreglar esto en un minuto. Y yo siempre digo, si es que la lógica es la contraria. Porque en una empresa el principio es vamos a intentar ajustar el gasto, vamos a intentar gastar lo menos posible, vamos a intentar subir los beneficios. Y yo cuando me he encontrado con la política, me he encontrado con la lógica que va en sentido opuesto. De hecho, hay un principio básico, casi de teoría política, en todos los libros se dice que
todos los departamentos tienden a crecer y el objetivo último de cualquier responsable de un departamento es que su departamento crezca. Hablas de incentivos. Incentivos, sí, es casi la lógica propia de la dinámica. Entonces, por eso Javier debe ser el malo de la película en esas reuniones, claro, en esas mesas. Y no solo eso, sino que desde la prensa, ¿cuáles son los titulares que nosotros hacemos para todos los gobiernos? Para el de la Comunidad de Madrid, para el central, para el del Ayuntamiento, es cuánto se va a gastar en sanidad, cuánto se va a gastar en educación, cuánto se va a gastar en lo que sea, en dependencia, el gobierno correspondiente, y más gasto se supone que es la buena noticia. Por eso digo que va en el sentido contrario al que sería una familia o una empresa. Gastar más es bueno sin mirar todos los resultados. Entonces, ¿cómo se hace un presupuesto cuando la lógica es la contraria? Y yo entiendo que el consejero que le toque casi le va a dar igual. Dice, no, yo lo que quiero pues eso es tener contento a mi departamento. Si les consigo más recursos van a estar más contentos. Y además lo que quiero es poder presentarme ante la prensa y ante el electorado en un sentido muy amplio y decir, oye, nos estamos gastando más en esto, ¿qué es lo que tú consideras importante? A ver, yo creo que hay una parte que es común a cualquier organización humana y otra que es diferente. La común es que todo el mundo quiere pillar más para el año que viene. Pillar en el mejor sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pero eso yo creo que pasa igual en la administración pública que en un taller mecánico. Es decir, el que se ocupa de chapa y pintura quiere que le cambie la máquina y que si le dejan meter a otra persona más, mejor, ¿no? Pues igual pasa en el que se ocupa de el metro o el que se ocupa del hospital 12 de octubre. Y de cultura. Y de cultura, efectivamente. Aunque tenemos una consejera de cultura que es tan Marta maravillosa y hace las cosas tan bien, tan pulcramente, que es con la que menos hace falta porfiar, porque ella te dice exactamente lo que realmente es necesario. Lo que sí es diferente en el campo político es justo lo que tú estabas diciendo, Domingo. Es decir, la propensión tanto de periodistas como de políticos, como en líneas generales muchas veces la propia opinión pública, a pensar que una cosa es buena si se gasta mucho. Que viene de una mentalidad socialista, que la describe muy bien Mises en Socialismo, que es juzgar las cosas por las intenciones y no por los resultados. Es decir, lo bueno o lo mala que sea una política sanitaria, de educación o de transportes o de pensiones, no es en función de cuánto se está gastando, ni de cuántas personas trabajan en ello, sino de qué resultados se consigue, ¿no? Por eso a mí, cuando me dicen que la Comunidad de Madrid es una vergüenza porque gasta mucho menos por habitante que cualquier otra región, yo lo que digo es, bueno, pero que los servicios públicos son mejores que las demás regiones. Es decir, a la Comunidad de Madrid, a la gente le está costando en este momento 3.300 euros al año, que incluye toda la sanidad, toda la educación, las universidades incluidas, todo el transporte. Pero es que a un asturiano le está costando 5.200. A un vasco le está costando 6.000 euros al año, que es el doble, ¿eh? ¿Los servicios sanitarios o los servicios de transporte o los servicios de educación son el doble de mejores? No. ¿Son mejores? No. Puede que sean iguales, pero no son mejores. Entonces, yo creo que eso sí que habría que, y yo trato de combatirlo siempre, esa tendencia a explicar lo bien que haces tu política por lo mucho que te gastas o por la mucha gente que has metido, o lo mucho que has crecido este año, sino a decir, en Madrid tenemos la esperanza de vida más alta de toda Europa, eso sí es un resultado, no que en Madrid ha crecido el gasto sanitario tanto. Claro, ahora hay que el votante lo tiene que apreciar. Y vamos a hablar de elecciones, pero claro, poco a poco parece que el votante aprecia que no le meta la mano en el bolsillo. Bueno, en porque que no vamos a desarrollar mucho ese tema, Javier. Pero es decir, es interesante cómo, no solamente en España, en todas partes, mucho más en España que en otras partes, ¿no? Cuando a la gente escucha hablar de gasto, piensa que es bueno, porque piensa que va a salir de otros bolsillos, hasta que se da cuenta de que también sale del suyo, ¿no? Es decir, cuando oímos decir la sanidad es gratis, no, la sanidad no es gratis, la sanidad le está costando a cada madrileño unos 1.000
300, 1.400 euros al año a cada uno, incluidos los niños que han nacido esta mañana. Luego, por tanto, tenemos que ser conscientes. Ahora, eso sí. Sí, de la diferencia entre gratis y libre. Si viviera en Valencia, pues no serían 1.300, serían 2.400, pero bueno, que esa es otra cosa. Hay una cosa, y es verdad que si tú en el presupuesto dices, pues este año no necesito más, cualquier departamento, cualquier consejería, pues el del año que viene ahí se reduce también. Tú ya partes de ahí. Claro, a mí ese es un punto que me parece... Yo no lo haría. Mi primer encontronazo, por así decirlo, con el presupuesto público fue cuando, en mis años en IBM, pues bueno, yo estaba en un departamento pues de venta y algunos de nuestros clientes eran administraciones públicas. Y yo me acuerdo una anécdota, el primer año que estaba allí, pues que en los meses de noviembre y diciembre eran meses de muchísimo follón pues para los vendedores, para los comerciales que trabajaban con administraciones públicas. Y me acuerdo un día hablando con uno de ellos, pero yo le decía, ¿pero qué pasa? Y me dice, no, es que se tienen que gastar el presupuesto. Y digo, ¿cómo que se tienen que gastar el presupuesto? Y dice, sí, claro, porque si no se lo gastan, lo pierden. Entonces, decía, ningún responsable de ningún departamento quiere llegar a fin de año sin gastarse el presupuesto porque lo pierde, porque corre el riesgo de que al año siguiente le recorten y entonces se lo van a gastar. Y decía, pero necesitan renovar las máquinas, necesitan abrir esos pliegos para los que evidentemente no solo se presenta IBM, se presentaba HP, todas las empresas de ordenadores, software o de hardware que en función de lo que necesitasen. Y me decía, bueno, lo necesitan, eso es una forma de hablar, ¿cada cuánto tiempo necesita renovar los ordenadores? Pues esto es lo que ven, es que si no se gastan el presupuesto que tenían destinado, lo van a perder y abren pliego, se lo gastan y encima le piden, evidentemente, dicen, mira, es que hemos llegado al límite, hemos llegado a... Por eso decía antes que todos piden más, ¿no? Entonces, la diferencia es verdad que en la empresa privada todos los departamentos también tratan de crecer, a cualquier seguro que, el ejemplo que tú ponías de un taller mecánico, el responsable de chapa y pintura va a decir, necesito una nueva máquina, necesito un ayudante, pero está la disciplina del mercado. Es, oye, ¿cuánto hemos ingresado este año? ¿Cuántos beneficios está obteniendo el taller? ¿Puedes o no gastarte? ¿Estás haciendo un trabajo excepcional con la chapa? Tenemos a los clientes muy contentos, que es la parte que nos falta en la administración pública. Entonces, ¿cómo se domina, cómo se doma a ese departamento que se tiene que gastar el presupuesto? A mí es que me parece una expresión muy disfuncional respecto a lo que debería ser. Es decir, si en vez de que el departamento diga, oye, mirad, este dinero que se lo ahorramos al contribuyente porque los ordenadores no están tan viejos o podemos tirar con las licencias de software que tenemos ahora para dentro de 3 años, no, tenemos que abrir un pliego porque hay que gastarse el presupuesto. Es una expresión, me parece terrible, pero sinceramente creo que es muy habitual en el conjunto de la administración. Bueno, ahí hay un principio legal, presupuestario en el derecho español que condiciona mucho todo eso, y es que el dinero que no se gaste se queda en un remanente y no se puede utilizar el año siguiente. Es decir, cosa que una empresa sí puede hacer, arrastra lo que ha sobrado, se lo lleva al año siguiente, con lo cual en la mentalidad del gestor y del ejecutor es un dinero que se ha perdido. Y luego además es que es un lío, porque si luego el remanente del año pasado, que ahora justo es uno de los temas de estos últimos años, los remanentes de ejercicios anteriores, por ejemplo, pasa mucho en los ayuntamientos, es decir, lo que ha sobrado del año pasado, no les deja, el Ministerio de Hacienda no les deja la legislación aprovecharlo en el año siguiente. Por cuestiones, porque entonces impacta en déficit, bueno, en fin. Eso genera un incentivo... Es muy perverso. Muy perverso, la claro. dinámica. No, yo estoy completamente en contra de eso y no me gusta, me parece que tiene más efectos negativos que positivos. Ese principio, que es un principio legal del derecho presupuestario español. Luego hay una cosa que es psicológica, que es la de... que esa sí que creo que es común a cualquier organización grande. O sea, me da la sensación de que en cualquier organización grande, pública o privada, todo el mundo piensa, si dejo dinero sin gastar el año que viene me van a poner menos y me van a decir que con esto te vale. Pero bueno, no sé en qué medida. Y luego hay un factor que es muy poco conocido, pero que está ahí debajo, que en realidad juega mucho, hace mucho juego en los últimos meses del ejercicio. Y es la pugna que se produce bajo la visibilidad, por debajo del radar, entre Hacienda y todos los departamentos. Entonces, ¿por qué? Sigo hablando desde la experiencia de la Comunidad de Madrid, que es la que conozco, porque tú vas viendo cómo a lo largo del año
Sanidad se va gastando mucho más de lo que tiene en el presupuesto. Eso pasa invariablemente en todas las comunidades autónomas por una cuestión de la que luego, si queréis, hablamos. Sanidad es la única que se puede gastar más dinero del que tiene el presupuesto. Y ves que se va gastando más y que la receta de farmacia sube y que el gasto hospitalario sube. Y empiezas a pensar, ¿y cómo lo voy a pagar? Bueno, entonces te empiezas a fijar, mira, estos de tal consejería en este programa van bajos de ejecución. Pues a ver, si van bajos de ejecución voy a hablar con ellos y si... Entonces lo que intentas es... A mitad de partido puedes hacer eso. Claro, esos movimientos, esos son reasignaciones de partidas, se hacen continuamente, pero se hacen por miles en todas las administraciones. O sea, es decir, si tú ves, además es que está muy bien hecho, o sea, si tú ves que a la altura del mes de octubre, noviembre, en tal partida que habían pensado gastarse 1 millón, llevan gastados 500.000, está claro que de octubre a diciembre no se van a gastar el otro 500.000 porque tendría que sacar una licitación, entonces le dices, oye, ¿qué te parece si te lo quito y se lo llevo a Sanidad? O muchas veces son las propias consejerías las que lo mueven dentro de la suya. Oye, me voy a gastar al final, me voy a gastar menos. O sea, hay una gestión mucho más eficiente intra. Al final estamos viendo que nos estamos gastando menos en tal equipamiento, pero en cambio vamos a necesitar más de esto otro. Hacienda, ¿me das permiso para mover este dinero que me va a sobrar lo otro? Sí, te doy permiso. Eso es una gestión eficiente que hace que se aprovechen bien los recursos y que no haya esa propensión sin restricción ninguna a lo que tú decías, a gastar en tonterías. No, eso no existe tanto como pudiera uno pensar gracias a esa gestión de movimientos entre partidas presupuestarias. ¿Y los periodistas cómo te ayudamos, Javier? Los que creen en la libertad y en la propiedad, bien. Esos pocos. Los que creen menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas presupuestarias nunca son fáciles de explicar, son muy áridas y luego al final yo creo que lo importante es ver los resultados, ¿no? Y ver pues qué se consigue con los recursos que se tienen y qué resultados son los que se alcanzan. No, y esa parte que estabas comentando, que es sobre los departamentos que suben, o que de repente tienen más gasto del que se suponía que iban a tener. Decía Sanidad, que es un departamento muy peculiar, y enfrente el que tiene menos. ¿Cómo se gestiona eso desde el punto de vista presupuestario? Porque se supone, cuando nosotros nos enseña el presupuesto, que esto es una ley, la ley de presupuestos, y entonces cada departamento tiene lo suyo. Pero claro, yo muchas veces me lo he planteado. Incluso sin mala fe, una administración dice vamos a darle una ayuda de 1.000 euros a todas las familias que ingresen menos de 25.000, haces un cálculo y piensas que eso van a ser 25 millones de euros y luego resulta que hay más familias en esa situación o la razón que sea y en vez de ser 25 son 50. Tú habías presupuestado 25 y de repente ¿qué haces? ¿Qué puede hacer una administración? Una administración que ya se lo ha gastado todo porque estaba más o menos previsto en octubre y noviembre y de repente viene una necesidad sobrevenida. Pues yo tenía que apuntar un departamento de el parque móvil y se rompe un coche y tienes que comprarlo. ¿Qué hace esa administración? ¿Lo tiene que aplazar al año siguiente? ¿Cómo se gestiona? A ver, cuando tú haces una convocatoria, como tú estabas describiendo, dirigida a familias de tal tipo, para tal o a cualquier... la puedes hacer de dos maneras. La normal es que saco una limitación presupuestaria. Yo hago una convocatoria de 5 millones de euros, ¿vale? Y hasta que se agote el crédito. Entonces puede ser o por baremo, que normalmente es como suele ser, por baremos de estos de... dependiendo de lo que quiera que sea, se puntúa más y se va haciendo... Entonces se configura una lista a los que se les va asignando en función de la posición que ocupen en esa lista. Todo eso son mecanismos públicos, todo eso luego es conocido y ya está. Y cuando se llega a los 5 millones de la convocatoria, hasta aquí llego. O bien hay otras convocatorias en las que no hay baremo porque es, pues, por ejemplo, las convocatorias que se hicieron, por ejemplo, de ayudas cuando el COVID era... por orden, si cumples un requisito, cumples un requisito por orden de llegada, hasta que llegue la raya por el nivel en el que tienes el tope de gasto. Raras son, pero algunas son, las convocatorias o las ayudas que quedan abiertas y si hay mayor número de personas que lo demanden, se complementa
con dinero suplementario. ¿De dónde sale ese dinero suplementario? Exactamente lo que os acabo de decir, de inejecuciones previstas en otras partidas. Es decir, por ejemplo, nosotros, tarifa cero para nuevos autónomos, o lo que teníamos hasta ahora que era tarifa plana para nuevos autónomos durante el primer año. Nosotros les pagamos la seguridad social. Si aparece más gente, como ahí no hay ninguna restricción, es el que cumpla el requisito, si aparece más gente de la que tú pensaste que iba a aparecer, pues lo sacamos de una parte de dinero que vemos que no nos vamos a gastar en tal o cual otra partida, porque vas viendo que el nivel de gasto es menos del que pensabas. Y eso yo creo que es una manera eficiente de hacerlo. A ver, en todo esto hay una excepción, y es una excepción enorme de la que es muy poco consciente la gente, a pesar de su dimensión, que es sanidad. Sanidad es más o menos el 40% del gasto de todas las comunidades autónomas, con lo cual es un 7%, un 6% del PIB nacional. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. En el caso de Madrid son 11.000 millones de euros. Sanidad es de todos los departamentos de todas las comunidades autónomas, y lo era cuando era competencia nacional y funcionaba el InSalud, en la única que no funciona el presupuesto como limitativo. Es decir, en todos los demás departamentos, educación tiene asignados 2.500 millones de euros, pues ya está, se puede gastar hasta 2.500. Y si necesita más, tiene que pedirlo a Hacienda que le dé una disposición extra. Que se lo rascas a transportes o se lo rascas a quien puedes para complementar una partida que se te ha ido en educación y no te lo esperabas. En sanidad no. ¿Por qué? A ver, tiene una lógica. Primero, porque sanidad es el único punto de la administración española, del gasto público español, que no tiene intervención previa del gasto. Es decir, el gasto que hace sanidad, no hay un interventor que antes de pagar el gasto lo mira, lo revisa, ve si hay dinero en la partida y lo firma. Eso pasa en absolutamente todo, desde el ejército y la policía hasta transportes o servicios sociales. A ti, cuando el médico te da una receta, eso es un documento de pago de la administración. Y te lo ha firmado un médico. Y nadie más que el médico te lo puede funcionar. No hay un interventor que mire primero. Espera un momentito. A ver, usted le han dicho estatina de no sé cuánto. Pero es que ya no queda dinero en la partida. No. O sea, tú vas con ese documento de pago, que es la receta, y te lo dan. Por tanto, tiene todo el sentido que eso ocurra en sanidad. Es decir, si a un hospital se le ha agotado el dinero que tenía previsto para el equipamiento que necesita, para las cirugías, ¿no? Las cajas quirúrgicas con lo que necesitan para intervenir, no va a dejar de hacer cirugías, ¿no? Porque sigue llegando la gente, entra por urgencias o entra una persona que lo necesita. Con lo cual, el gasto en sanidad siempre es un incierto, ¿no? Puede ser un incierto de dimensiones muy grandes o de dimensiones muy pequeñas, pero es un incierto. Y eso es muy, muy complicado para la gestión presupuestaria en todas las comunidades autónomas, y desde luego en la Comunidad de Madrid puedes hacerlo tratando de que eso, en fin, llevarlo lo más encima. Trabajamos juntos, Sanidad y Hacienda, permanentemente monitorizando el gasto, viendo a ver por qué se está produciendo. Yo me acuerdo cuando yo era consejero de Sanidad, iban a aparecer los sustitutivos del Sintrón para la anticoagulación, los que no necesitan control mensual. Y miramos, calculamos cuánta gente está en este momento tomando Sintrón. Estoy hablando del año 2010-2011. A ver, si todas las personas que tienen arritmia les pasan del Sintrón a este medicamento nuevo, esto es un chute de 90 millones de euros directos al gasto farmacéutico, sin que haya habido nadie que lo controle, sin que haya habido una limitación en la partida. ¿Qué hicimos? Oye, pues un trabajo con los jefes de cardiología, con la gente, con los médicos de atención primaria, para que lo prescribieran a la gente que lo necesita. Y lo visto, y subió el gasto en 7, 8, 10 millones de euros, pero otros muchos continuaron con su medicamento. Es decir, se puede hacer una gestión, pero es una gestión muy complicada. Yo por eso siempre digo, y eso alguna vez me lo ha oído Domingo Soriano, todos pensamos que para el futuro lo más complicado va a ser el gasto de pensiones, y yo digo que no. No. Lo más complicado va a ser el gasto de sanidad. Estoy de acuerdo. Porque la generación que nacimos en el baby boom, cuando tengamos la edad de hacer, o sea, la mayor parte del gasto sanitario se hace cuando uno ya tiene 70 y muchos, 80 años, como es lógico, y para eso está, ¿no?
cuando alcancemos esa edad nosotros no va a haber gente por debajo para pagar todo ese gasto, al menos si sigue configurado como ahora. Si se configura de otra manera y se reforma y se mejora, yo creo que sí, pero cuanto más tiempo pase, peor. Pues ya podemos cuidarnos, Javier. A ver, Domingo, esta pregunta es para ti. ¿Tú qué entiendes por mamandurria? Porque claro, hablando de presupuesto tendremos que hablar de mamandurria. Sí, ¿Un coche oficial es una mamandurria? Un coche oficial es una mamandurria. Sí, muchos de esos gastos que muchos asesores, todo esto a mí no me gustan, creo que sobran muchísimos, pero ya sabes que en este programa ampliamos mucho el concepto de mamandurria. Nosotros le dedicamos mamandurria al gasto universitario. O sea, yo creo que todo el gasto universitario, desde el euro 1, es una mamandurria no justificado. Pero no vamos a meter en ese lío a nuestro invitado. ¿Por qué? Ya que está aquí. No vamos algo ha tenido que venir. Es cosa que agradezco mucho. Ahí estaba nuestro invitado, pero para mí, por ejemplo, y muchísimas subvenciones al campo que dan todas las administraciones, muchísimas incluso ayudas públicas que se plantean pues ahora con las leyes de dependencia, a mí me parece que no están justificadas. Además, cuando te dan una subvención menos. tiendes a gastártela entera aunque no la necesites. Claro, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a otra parte que a mí siempre me ha parecido muy interesante como periodista, que es esta idea del presupuesto como fundamental. Además, todos los políticos se ponen ahí desde septiembre. Vamos a hacer el presupuesto, millones de noticias, negociaciones con los grupos parlamentarios, reuniones, briefing con los periodistas. Y yo al principio, cuando llegué al mundo del periodismo, yo también me lo tomaba muy en serio esto. Y decía, bueno, es el gran momento parlamentario del año, el gran momento del gobierno, sacar el presupuesto. Y luego de repente empezó a pasar, yo dije un día, ¿y qué pasaría si no hubiese presupuesto? Y entonces yo recuerdo al ministro Montoro que cada vez que se planteaba la negociación presupuestaria decía, es que si no hay presupuesto no saben ustedes lo que podría pasar, y de repente hubo un año que no hubo presupuesto. ¿Y sabes lo que pasó, Richard? No me digas que nada. No pasó nada. Seguimos de hecho, aquí vivos. Pero tampoco, porque la primera vez yo dije, oye, a ver si hay suerte, y como no hay presupuesto, baja el gasto público en España. Claro, como no se lo pueden gastar, oye, que no hay presupuesto. Pues no pasó nada. Y no solo no pasó nada, sino que siguieron gastando más. O sea, España siguió gastando lo que estaba gastando anteriormente, incurrió en el mismo déficit o más déficit. De hecho, entre 2015 y 2020, España en la práctica vivió sin presupuestos generales del Estado. Y yo no he visto, desde luego, una descomposición de la administración, así como la que a mí me gustaría. No fue menos fallido el gobierno. No fue fallido, no hubo no hubo, desde luego, grandes masas de personas que antes cobraban de la administración en la calle. En Estados Unidos se plantea cada 6 o 7 meses esto de vamos a cerrar la administración. Y no sé si allí pasaría algo realmente, porque luego siempre en el último minuto llegan a un acuerdo, pero en España... Llega un señor con cuernos de bisonte. Entonces, mi pregunta sería un poco al señor Laschetti, ¿qué pasa si no hay presupuesto? Porque así mi sensación desde fuera es que tampoco es muy grave. Bueno, vamos a ver, sí que pasa. Nosotros en la Comunidad de Madrid estamos este año... Estamos con presupuesto, pero es el del año pasado, que es el del 2022, porque absurdamente Vox no nos votó el presupuesto. Lo que pasa es que tú tienes la cantidad de dinero que tenías el año pasado, en el 2022, y no puedes emprender actuaciones nuevas, completamente nuevas, que pensabas que era bueno hacerlo. Por ejemplo, este año estaba previsto un incremento de las becas en formación profesional y en bachillerato, y no ha podido ser posible porque Vox no lo votó. Bueno, pues vale. Ahora, no pasa como en Estados Unidos, donde... A lo mejor tú no te acuerdas, pero una vez que el lockdown sí duró, cuando Newt Gingrich duró como 2 semanas. Ahí los parques nacionales, no sé, 4 cosas. O sea, siguieron gastándose el dinero. Pero es verdad que en Estados Unidos da la sensación de que algo más que aquí pasa. Porque... Yo al ministro Montoro y a la ministra Montero, en septiembre y octubre presionaban mucho a los grupos parlamentarios con votadnos el presupuesto, que si no esto es un desastre. Luego, en febrero o marzo, cuando había una rueda de prensa y luego en los correos con periodistas, era como, ministro, ¿pero qué ha pasado? Que no hay presupuesto. Y entonces ya sonreía el ministro Montoro, que le gustaba mucho, además. Y, bueno, hombre, no pasa. A ver, abrimos una partida extraordinaria, no sé qué, y yo era como, o sea, que no pasa nada. No está muy preocupado. Le veía muy preocupado en octubre, noviembre, durante la negociación parlamentaria. En febrero, marzo, ya no le veía tanto. Yo prefiero no guiarme por las expresiones de Montoro ni sus acciones. No. Pero sí que pasa, porque en donde incide la no existencia de presupuestos, en esa
pequeña franja de disponibilidad que queda. En lo que no influye nada es en lo que es permanente. Y aquí en España se ha optado, desde hace décadas, por un modelo hiperrígido, mucho más rígido que en muchos otros países del mundo y desde luego también de Europa. Es decir, en el que todos los que prestan sus servicios en la administración lo son con carácter vitalicio. Claro, si son con carácter vitalicio, pues tienen eso. Como dice un amigo mío, en España no se puede privatizar nada excepto el puesto de trabajo, porque la gente dice que tiene su plaza en propiedad. Pues eso no es disponible, tú les tienes que seguir pagando. Y ahora, ¿qué es lo que no se puede hacer? Pues cuestiones que representan una novedad, algo que no se estaba haciendo y que se empieza a hacer, o cambios muy sustanciales o muy profundos en algo que ya se estaba haciendo. Con lo cual, ¿a dónde conduce una prórroga presupuestaria? A que Hacienda tiene que hacer mucho más trabajo y las consejerías o los ministerios tienen que hacer mucho más trabajo porque es mucho más complicada la gestión presupuestaria, porque tienes que encajar incrementos de precios o incrementos de plantilla porque han entrado gente nueva, los tienes que encajar sobre los créditos que ya tenías. Pero oye, las cosas siguen funcionando porque la legislación lo manda así. No es que no haya presupuesto, es que te quedas con el presupuesto del año anterior. Sí, bueno, no sé, yo hice una noticia una vez de cómo había evolucionado el gasto público en España durante los años sin presupuesto y había crecido cada año. Entonces yo decía, pues crece el mismo. O sea, yo decía, si hubiesen aprobado el presupuesto hubiese crecido más. Yo no lo veía muy claro, pero me interesa mucho porque ha salido varias veces en la conversación esta cuestión de la falta de disponibilidad sobre buena parte del gasto. Esto es un artículo que leí precisamente, era sobre Estados Unidos. Al final allí yo creo que bueno, pues todos estos temas de gasto público, de control, se miran mucho más y habían hecho una estadística sobre cuánto dinero realmente podía decidir una nueva administración. La tesis del artículo era que cada vez menos y que ya da un poco igual, venía a decir el artículo, da un poco igual a quién elijamos como presidente. Porque él decía, en los años 40, 50... realmente el presupuesto no era un presupuesto de base cero, pero era un presupuesto en el que la ideología tenía un peso importante en lo que se hacía, sobre todo desde el punto de vista de las grandes magnitudes, lo que vamos a gastar, pero la parte, digo que la ideología tenía un gran peso porque el presidente del gobierno podía hacer lo que en teoría todos pensamos que hace, que es llegar y decir, nos vamos a gastar dinero en esto y no en esto. Vamos era programa electoral, el presupuesto era programa electoral. Un poquito, y decía... En Estados Unidos la tendencia desde esos años 50 ha sido ir reduciendo y mucho la parte de la que puede disponer una administración. Y dice, entonces claro, ¿qué más da si elegimos a un demócrata, a un republicano, si el 90 o 95% del gasto federal ya está asignado, decidido? Es complicadísimo quitarlo y podríamos pensar en una reducción a muchísimos años vista, alguien que plantease una nueva política, pero que tendría resultados a 10, 15, 20 años como mucho. Y a mí me da la sensación de que en España pasa lo mismo. Me preguntabas antes por las mamandurrias. Es verdad, pues te quejas como periodista y un día dices, pues demasiados coches oficiales, demasiados asesores, demasiado no sé qué, pero yo digo siempre, no nos hagamos trampas. Todo eso es mentira. ¿Estás de acuerdo, Javier? Completamente no. Quiero decir, es mentira en el sentido de que es bajísimo el porcentaje del presupuesto que ocupan esas cosas. La gran mayoría del presupuesto son pensiones, sanidad, educación. No nos hagamos trampas. Claro, pero también hay mamandurrias heredadas. Sí, pero depende de lo que nos llame mamandurrias, que es un concepto jurídico indeterminado. Si lo lleva al terreno en el que entra Domingo, ahí entras en terrenos de debate político y de debate social muy profundos, que yo creo que sería bueno que se abrieran, Desde luego. Y que la gente discutiera, pero que discutiera no sobre el gasto, sino sobre el gasto y el ingreso, las dos cosas, ¿no? Pero esta cosa tan facilona que, en fin, le escucho yo a una señora con mucha frecuencia de, no, quitando todos los chiringuitos se acaba todo. Vamos a ver. Ahí vamos. Después de 14 años de Esperanza Aguirre, tú comprenderás que chiringuitos es que no quedan, vamos, ¿no? O sea, aquí había 800 liberados sindicales y ahora hay estrictamente los que dice la ley nacional, que no es disponible por nuestra parte, que son menos de 200, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es una franja de gasto muy, muy, muy pequeña y ojo, y a continuación uno puede decir, me sobran todos, pues vale, bien, pero te sobran todos, los quitas todos y sigues teniendo el mismo problema de gasto que tenías hasta el día anterior, ¿no? Vamos a ver, mucho más estructurales, por ejemplo,
la creación de nuevos organismos. Es decir, cuando tú creas un ministerio de consumo, por ejemplo, o un ministerio de no sé qué, inclusión y tal, esta cosa de escriba, o de igualdad, yo sí sé, o sea, y lo veo, y lo estamos viendo, cómo el órgano crea el gasto. Porque a partir de ese momento empieza a haber gente, empieza a decir, bueno, tenemos que hacer cosas y tenemos que meter gente. Y darnos sentido. Yo con 100 personas no puedo funcionar, yo necesito otras 300 más, entonces empiezan a engordar y eso, ojo, crearlo es muy fácil, pero luego fusionarlo es muy complicado porque ya la gente la tienes que recolocar, que se recoloca y tal, pero te lleva tiempo, ¿no? Voy a lo que decía Domingo del margen de disponibilidad que se tiene. Yo creo que hay dos niveles de análisis. En el primero, que es, digamos, con las reglas, las grandes reglas que tenemos, bueno, pues efectivamente el margen de disponibilidad es pequeñísimo, es muy pequeñito. Ahora, existe. Oye, y Aznar llegó, hizo una declaración de no disponibilidad y cortó el gasto a mitad del año 96 en montón de dinero, que no me acuerdo ahora mismo cuánto fue, pero que bastó para que España redujera su gasto público y eso le permitiera cumplir los criterios para entrar en la moneda europea. O sea, hay un cierto margen de disponibilidad y ese cierto margen de disponibilidad sí permite actuar con arreglo a los postulados ideológicos o principios de cada uno. Por cierto, yo creo que con el actual gobierno de la nación, que es un gobierno que se ha hecho adicto al crecimiento del gasto público, o sea, no al gasto, al crecimiento del gasto, o sea, necesita crecer el gasto cada vez más, yo creo que sí hay mucho margen de disponibilidad en muchas cosas absurdas que se ha inventado, que sí que tienen coste, ¿eh? O sea, porque cosas que se han hecho en igualdad o cosas que se están haciendo ahora mismo en estos programas de distribución de dinero a todo el mundo, ahí sí que hay un margen de disponibilidad que el siguiente gobierno podrá tener mucho más a su mano. Y luego hay un segundo nivel de análisis, y es, claro, mientras tengamos un sistema servido por funcionarios vitalicios, mientras tengamos un sistema que en las reglas de la sanidad tiene las que tiene, en las reglas de la educación tiene las que tiene, entonces no tienes más remedio que gastártelo porque te obliga la ley vigente. Por ejemplo. Otra cosa sería que se abriera un debate nacional, como por ejemplo en el caso de la sanidad. Se abrió en Alemania, se abrió en Holanda, en Francia, en el Reino Unido, y terminan llegando unas reglas distintas. Y entonces ya ahí sí hay un cambio. Pero yo veo en España que ahora mismo, y voy a quitar el efecto COVID, pero quiero decir, porque el Estado es verdad que creció mucho año 2020 en términos de porcentaje de gasto público sobre el PIB. Venga, quito esos ejemplos. Podemos estar en gasto, no en ingresos, porque claro, siempre vamos con déficit, pero a mí me gusta ver la cifra del gasto, 44-45% del PIB gasto público. Y yo digo, imaginémonos que llego yo al gobierno, un ministro de Economía, y digo, no, a mí me gusta, yo he dicho muchas veces, el modelo irlandés, que está en el 27-28, el modelo suizo, que está en el 32%. Digo, venga, quiero acercarme a ese modelo. Sinceramente, no sé si podría. Es decir, ¿qué podría hacer un político que quisiera decir quiero en España un modelo como el irlandés o como el suizo, también en esas grandes dimensiones de gasto público sobre el PIB? Que pues, no estoy poniendo ejemplos de, no sé, de sueños libertarios del 2% o algo así, no. Un modelo, vamos, pues eso, Suiza-Irlanda, un país de la eurozona y un país de Europa perfectamente equiparable. ¿Qué hace un liberal como tú en un sitio como este? ¿Cómo bajas 14 puntos de gasto del PIB? Podría hacer dos cosas. Porque la ratio gasto sobre PIB tiene un numerador y un denominador. Entonces, podrías hacer lo que hizo Aznar, es decir, Aznar llega al gobierno en el año 96 y con un gasto, creo recordar, estoy hablando de memoria, del 44% de la riqueza nacional la gastaba el gobierno, el 44%, y lo deja 8 años después en el 38%. O sea, lo baja 6 puntos, más de lo que lo bajó Thatcher. ¿Por qué? Porque el gasto del Estado no crece tanto y en cambio la economía crece mucho. Y eso sí que es importante, es decir, los gobiernos que no, a diferencia del actual, no aprovechan el crecimiento económico para arramplar ellos con una porción mayor de la economía y quitársela a la gente. Y eso ya es un paso. Otro nivel sería si, además de hacer eso, entonces ya se ponen a debate y se replantean las reglas, insisto, de los grandes renglones de gasto. ¿Cuáles son los grandes renglones de gasto en España? 1, pensiones. 2, sanidad. 3, prestaciones de subsidios de desempleo. 4, educación.
quinto, si quieres, seguridad en términos de policía, guardia civil, etcétera. Bueno, ahí es donde está, y ya está. Yo no digo que se tenga que hacer una cosa u otra o que tenga que continuar. Digo que si no hay un debate sobre eso, no puede cambiar el volumen de gasto que representan, ¿no? Cierto. En fin, pues que hemos tenido aquí a un liberal hablando del bienestar del Estado. Ese es el resumen, Javier. No, mira, es muy importante la actitud que uno tenga al frente de estas responsabilidades y no lo digo por mí, sino por mi equipo y por todos, ¿no? Por ejemplo, la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuando decimos nosotros, nos referimos a los contribuyentes, ¿eh? No somos nosotros los recaudadores, somos nosotros los contribuyentes. ¿Esto nos perjudica o esto nos quita el dinero? No. Entonces, yo creo que, a ver, esto es una cosa que no es más que simbólica, pero recordar todas las horas de todos los días que no puedes maniobrar y manejarte como si ese fuera un dinero que te perteneciera y que te cayera del cielo. No, es un dinero que le pertenece a los demás, que le pertenece a la gente, que por lo tanto tienes que ser muy respetuoso con él y tratar de gastar estrictamente lo necesario o lo que la ley te obliga. Pues Javier Fernández Lasqueti, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Muchas gracias, como siempre. Es un tema árido, no es fácil. Y además pero como tampoco le importa quedarse sin amigos, ¿no? Sí, Javier. No sé, aquí tengo cierta experiencia en campaña electoral sí que les importa a los políticos. Nosotros aquí diciendo que desde el euro 1 de gasto universitario es una mamandurria, pero no pasa nada. Eso es. Nos vamos. No hemos sacado ninguna tarjeta amarilla, ninguna tarjeta roja. No, pero tampoco, yo creo que ha sido más o menos moderado. Somos unos árbitros muy majetes. Sí. Hombre, a ver, es verdad que no era, y no queríamos que además que fuera tema ni electoral, ni cercano a la campaña, ni nada. Queríamos que fuera tema estricto de práctico o atemporal, de cómo se organiza un presupuesto, qué es lo que tiene que hacer una consejería de Hacienda. Que a todos nos debería interesar porque es nuestro dinero. A ver, es que es un tema bastante... al que se le da mucha importancia a las grandes cifras del presupuesto, pero no a cómo se realiza o a esas preguntas que hacía de, oye, ¿qué pasa si no hay? A mí me da la sensación de que no pasa nada, ¿eh? Es decir, el Estado hace muchas trampas y esta es una de ellas. Es como esas cosas que ponen una ley de periodo de pago a proveedores y obligan a las empresas a que paguen como máximo a 60 días. O ahora que quieren sacar esta norma de que... Eso es muy fuerte. De que tienen que atender las empresas una llamada de teléfono en no sé cuánto tiempo y con una persona, y sin embargo los números del Estado no atiende nadie y no pasa nada, ¿no? Una tortura. Pues esto con los presupuestos pasa un poco lo mismo. Los Estados imponen muchísimas exigencias a las empresas sobre sus cuentas. Tienen que presentarlas de una forma, tienen que ajustarse. Si se salen de las cuentas que han presentado o si tienen que hacer un cambio, tienen que justificarlo de forma muy precisa. Y sin embargo, el Estado con sus propias cuentas es bastante flexible, hacen bastante lo que quieren. Y de hecho, los ministros de Hacienda, cuando hablas con ellos, son muy contundentes en el trámite, exigen, en el trámite utilizan una retórica de imperiosa necesidad de aprobar el presupuesto, pero luego si no se aprueba o si tienen que hacer modificaciones a lo largo del año, las hacen con bastante tranquilidad, con lo cual, bueno, yo creo que hay que quitarle... Son muy Groucho Marx. Sí, un poco sí. Si no te gustan mis reglas, pues las cambio, presupuesto, ¿no? pero sí, en el mes de marzo tengo que cambiar, lo voy a cambiar y no va a pasar absolutamente nada. Así que, bueno, le vamos a darle importancia relativa, pero por lo menos curioso sí que es el tema. Bueno, pues nada, espero que os haya interesado. Ya sabéis que volvemos más o menos en una semana y que nos encontráis, por supuesto, en nuestro periódico, en Libertad Digital, en Libre Mercado y en todas las plataformas de podcast. Un abrazo enorme, a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.